empezando a transmitir. Muy bien, pues sean todos bienvenidos a este estudio de Salmos. Hoy vamos a continuar con el Salmo 24, un salmo realmente hermoso, un salmo donde podemos aprender, donde podemos recordar, que de hecho yo así le puse este salmo, porque no sé si le ha pasado, de repente recordamos algunas fechas, algunos eventos, o vemos algunas fotos y recordamos el momento, y eso trae a nuestra mente enseñanzas, trae alegrías, trae pensamientos, trae cambios que tal vez no hemos hecho o actitudes que tal vez no hemos logrado tomar o tal vez no hemos dejado que Dios cambie nuestro carácter. Y precisamente el día de hoy vamos a recordar cosas hermosas que nos van a ayudar a cambiar, nos van a ayudar a transformarnos y a ser mejores personas. Y vamos a hablar precisamente de que debemos de recordar al príncipe de los pastores. Y ahorita vamos a ver por qué. Muy bien. Pues les pido, vamos a leer únicamente verso uno y verso 2. Yo aquí tengo una versión diferente. Voy a leer ahorita la versión NBI y cuando entremos en la primer parte de la porción, que es la misma lectura, pues ya leeremos la Reina Valera, que es la clásica, ¿no? La que normalmente estamos acostumbrados a leer. Dice la palabra de Dios, Salmo 24, verso uno y verso 2: La tierra es del Señor y todo lo que en ella hay. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen, pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. Acompáñenme a pedirle bendición a Dios. Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que bendigas a cada persona que está conectada por el Zoom, por el YouTube, por el Facebook, Señor, que estamos interesados en aprender de ti, Señor, en conocerte, en recordarte, Padre, en que esos recuerdos, Señor, iluminen, bendigan, dirijan, transformen nuestra vida, Señor. Permite que así sea porque te necesitamos, Padre. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, danos sagacidad para poder entender y poder compartir y asimilar tu palabra, Señor. Te lo pedimos y agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues recordando al príncipe de los pastores. Los salmos anteriores, es decir, el Salmo 23 y el Salmo 22, pues nos hablan acerca del buen pastor, del gran pastor, y ahora vamos a hablar del pastor de los pastores, es decir, del príncipe de los pastores, que es claro que toda la escritura nos señalan hacia el mismo lugar, nos señala hacia Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento nos habla acerca de Jesucristo, y estos salmos, tanto el 22, el 23 como este 24, nos están señalando al mismo Hijo de Dios. Este salmo podríamos decir que es parte de la escatología bíblica, que nos habla acerca del futuro, nos está hablando acerca de Jesucristo, de cómo reina y cómo va a reinar en el futuro. Y ustedes y yo necesitamos salmos como este para recordar cosas que nos ayudan a vivir mejor, porque todos quisiéramos estar con Dios o todos quisiéramos que Dios reinara y se acabara la maldad y se acabara pues, la mala distribución de la riqueza, las injusticias, tantas cosas, las enfermedades, tantas cosas que hay que destruyen, denigran, desgastan al ser humano y en las cuales ustedes y yo no quisiéramos estar. Bueno, eso vendrá más adelante. El saber que tenemos un rey de victoria, un rey de gloria, nos ayuda a contemplar mejor a Dios. El saber que tenemos un Dios de justicia, un Dios lleno de amor para nuestras vidas, nos ayuda a ser transformados por Dios y a entender el propósito de nuestra vida. De hecho, pues tenemos un Dios santo y también eso también nos tiene que mover a vivir de forma diferente. Y es por eso que este salmo es un salmo con dedicatoria para ti y para mí, para todos nosotros, porque necesitamos recordar quién es Dios, porque necesitamos conocer a Dios, porque necesitamos vivir con Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de reaccionar, porque tenemos que estar conscientes que tenemos un rey de victoria, un rey de gloria, un rey de amor, un rey que nos da posibilidades para mejorar en la vida, para tener vida en abundancia. A eso vino Jesús. Muy bien. No importa lo que estemos pasando. Tal vez estamos pasando momentos difíciles. Tal vez no está como en algunos momentos que, oye, en aquellos momentos sí estaba muy difícil. Tal vez tengamos alguna circunstancia difícil ahora en nuestra vida. Bueno, pues dejémonos cuidar, guiar, pastorear y gobernar por el rey, por el príncipe, por este Dios que nos ama con amor eterno. Bueno, pues vayamos nuevamente a leer versos 1 y 2. Dejémonos alentar y sanar por Dios.
bajo su pastoreo, bajo su cuidado, bajo su reinado. Muy bien, recordemos quién es Dios. Un rey de majestad es el punto número uno. Hace rato leímos el verso 1 y verso 2 en la versión NBI, una versión muy moderna, muy entendible, pero esta versión Reina Valera es muy poética y algunas cosas pues, a los que nos gusta memorizar, a veces no sabemos esta porción de Reina Valera y se nos hace pues en la que estamos acostumbrados, en la que tal vez la poesía y el entendimiento nos puede dar un poco más de profundidad, a pesar de que las nuevas versiones nos dan un poco más de entendimiento. Muy bien, acompáñame a leer verso 1 y verso 2, Salmo 24, si te vas conectando, bienvenido. Y vamos a leer el verso 1 y verso 2 que trae gran enseñanza para tu vida y para mi vida. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Wow. Bueno, se cree que este salmo se escribió en un momento muy especial, en un momento de alegría, de gozo. Se había recuperado el arca del Señor que representaba la presencia, la confianza del pueblo de Dios sobre Dios, la protección de Dios, el que Dios caminara con su pueblo. De hecho, el Salmo 132, verso 8, también nos habla de eso y eso da seguridad al pueblo de Dios, da confianza, da fortaleza. De hecho, cuando enfrentaban enemigos, se enfrentaban de forma diferente y hasta sabían, Dios regresó con su pueblo, la presencia de Dios está con ellos, tienen el arca, nadie vaya a atacarlos, porque, oiga, cuando Dios está con nosotros, nadie puede contra nosotros. Bueno, la majestad de Dios se muestra claramente desde el primer versículo. Recuerda, de Jehová es la tierra y su plenitud. Recordando que Dios es el dueño de todo, pero también creador, que es el verso 2, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Bueno, verso 1 y verso 2 nos hablan de cómo es un Dios creador, cómo es un Dios rey de reyes, cómo Él tiene el control acerca de todo. Bueno, en el Salmo 2 nos recuerda cómo Dios es el dueño de todo. De hecho, Dios le da potestad a Jesús, le da todo, ¿no? Pídeme y te daré por herencia a las naciones, los confines de la tierra. Bueno, el Padre y el Hijo es uno. Son los dueños de todos. Dios es el único dueño de todo lo que hay y existe en la tierra, en el cielo, en el universo, en el cosmos. Dios tiene autoridad suprema al ser dueño, al ser creador. Pero te recuerdo que porque a veces pensamos, y está bien, porque está bonito pensar en las estrellas, en los planetas que conocemos, en los que no conocemos, en los que incluso han quitado, porque han quitado planetas de los que nos aprendimos, los que estamos ya un poquito viejitos, y se han aprendido cosas nuevas, porque es el rey del universo y podemos pensar en ello. Pero hay algo que debe ser muy claro para tu vida y para mi vida. Dios es reino, es rey y quiere reinar en tu vida y en mi vida. Es rey y es dueño, creador de todo lo que tú y yo tenemos, poseemos, administramos. De tu trabajo, de mi trabajo, de la casa donde vivimos, de tu ropa, mi ropa, tus hijos, mis hijos, de todo, es dueño de todo. Y tenemos que vivir en conciencia, tenemos que recordar esto para vivir de una manera diferente. Podemos vivir más agradecidos, podemos vivir con una búsqueda más intensa de Dios, recordando que de Él es todo, que de Él es todo, a Él le pertenece todo, Él creó todo lo que aquí existe. Bueno, este Salmo 2, como decíamos, nos recuerda cómo el Padre le da al Hijo los confines de la tierra. Dios tiene autoridad sobre todo, es creador de todo lo que existe, tiene el control de todo. Aunque a veces decimos, ¿y por qué Dios no controla esto? ¿Por qué no amarra a los asesinos, secuestradores, violadores? ¿Por qué permite algunas cosas? Bueno, te recuerdo el libre albedrío y cómo Dios nos da oportunidad de decidir ir por el bien y por el mal. Pero esto de la maldad y de la permisidad no será para siempre. Esto tiene que darnos confianza, tranquilidad en nuestra vida, especialmente en momentos difíciles como los que está pasando el mundo. Tal vez, no sé si en este momento estés pasando como familia, como persona, momentos difíciles, pero el mundo está pasando momentos difíciles, transiciones difíciles, guerras frías, guerras silenciosas, guerras internas, guerras en contra incluso de la familia, quieren destruir ese núcleo familiar, el matrimonio, cada vez le quieren dar menos valor, ¿sabes?
Y podemos ver cómo avanza la maldad, cómo crece, y tú y yo podemos desesperarnos, pero te recuerdo, Dios tiene el control de todo, a pesar de los momentos difíciles que está pasando el mundo y con estas ideologías y con estos planes que tienen pues para todo el mundo, porque todo se planifica y se inventan algunas cosas y se dicen como si fueran ciertas, e incluso hasta pueden decir que hay estudios sobre ello cuando no los hay. Y sabes una cosa, quieren cambiar por medio de una agenda nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos, y esto es no en pro del ser humano, va en contra del mismo ser humano, se va a ir deteriorando, perdiendo, pero te decía, espérame, no pierdas la esperanza, tenemos un Dios que es dueño de todo, creador, que tiene el control y que algún día va a juzgar. Él permite que pasen algunas cosas, pero esto no siempre va a ser igual. Este pasaje, el verso 1 y el verso 2 nos habla de la potestad, del ser dueño, de la majestad de Dios. Y como en el verso 2 nos dice cómo es el mismo Dios quien pone orden en el cosmos. Es decir, todas las cosas, como decíamos antes, son hechas por Dios, porque tenemos un Dios creador, quien hizo los cielos, las estrellas. Dios determinó también el reinado de Jesús en este mundo. Les recuerdo que este salmo nos habla acerca del futuro, de lo que va a suceder, nos habla de la venida de Jesús, incluso de la segunda venida de Jesús, de cómo Dios va a gobernar, de cómo Él, y también, por supuesto, del pasado, de la creación, de la fundación de la tierra. Bueno, la realidad es que Dios es dueño, Señor, creador del mundo. Y aunque Él reina y reinará por siempre y siempre, cuando venga la segunda venida de Jesucristo, esto será más claro, más visible. Va a haber un reinado total, va a haber un juicio y va a haber justicia. Bueno, pues recordemos esto y sin duda alguna, esto nos va a hacer vivir en forma diferente, porque vamos a recordar quién es Dios, que Él reina sobre todo. Algo que también tenemos que recordar, eh, que es muy importante que ustedes y yo recordemos, es lo que dice del verso 3 al verso 6, que por acá está mi hermana Daniela. Hermana Daniela, no sé si puedas prender tu micrófono y leernos del verso 3 al verso 6, por favor. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro. Oh Dios de Jacob, Selah. Amén. Gracias, gracias, Tani. Oigan, si somos sinceros, hagámonos un autoanálisis, un escáner interno de tu corazón, de mi corazón, de nuestro estilo de vida. Dice el pasaje, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El de limpio, el que tiene las manos limpias, el que tiene un corazón puro, el que no ha elevado sus cosas, su alma a cosas vanas, quien no ha jurado con engaño o no ha hablado con engaño. Oye, creo que tú y yo ya estamos descartados. Vamos al salmo que sigue. ¿Sabes? No se trata de eso. O sea, por supuesto que nuestras fuerzas no podemos. Y hay que ser sinceros. Somos pecadores, tú y yo. Estamos destituidos de la gloria, de la gracia de Dios. Pero Dios en su amor, oye, quiere perdonarnos y envía a Jesús para que cuando pregunten, ¿quién subirá al monte? ¿Quién estará en su lugar? Oye, ¿quién? ¿Quién? Bueno, la generación que busca a Dios de todo corazón, que entrega su corazón, que conoce a Jesús y recordemos que en estos tiempos todavía Jesús no estaba, faltaban muchos años para que Él viniera a morir por nosotros, pero te recuerdo que nos está hablando del futuro, que muchas de las partes de la Biblia, si no es que todas, señalan, o más bien todas señalan, ¿no? Nada más que unas más claras, señalan a Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Bueno, Él es quien nos justifica. Y dice, que estás buscando el rostro de Dios, ¿sabes? Tienes oportunidad. Esta segunda parte de este salmo, que nos hizo favor Dani de leer, oye, comienza con una pregunta retórica, ¿no? ¿Quién? ¿Quién subirá al Monte Santo? ¿Quién estará, no? Y por supuesto, dentro de la mera retórica, pues nos da la respuesta, dándonos la oportunidad de recordar esta cuestión de santidad de Dios, no tuya ni mía, de Dios. Y la santidad de Dios, por supuesto, tiene que influir con tu vida y con mi vida. Y habla de algunas cosas, el monte de Jehová, el lugar santo, eran referencias que los judíos tenían muy claras en su vida.
El monte de Jehová era Jerusalén, el lugar donde estaba el templo, donde Dios se manifestaba, donde manifestaba su santidad. El lugar santo era el templo de Dios y el lugar santísimo, aquella parte reservada del templo para el santuario, donde nadie podía acceder, donde únicamente el sumo sacerdote una vez al año entraba para hacer expiación. Bueno, ¿quién puede estar en la presencia de Dios? Como decíamos, descartados, descartados. Totalmente no cumplimos con las condiciones. Desde el verso 4 empieza a hacer un llamado a la santidad, a no tener ídolos. Pero tú y yo reconocemos que no somos perfectos, que tenemos errores, que tenemos fallas, que pecamos, que erramos al blanco. Nadie por los méritos humanos, por sus propios méritos, puede estar en la presencia de un Dios santo. Nadie, nadie puede estar, nadie puede ver a Dios cara a cara por sus propios méritos, por sus actos, por sus sacrificios. No, necesitamos de Dios para ello. Es por eso que necesitamos al Santísimo, es decir, a Jesucristo, ya que únicamente por medio de Él tenemos acceso al Padre. Únicamente por medio de Jesucristo tenemos acceso a Dios. Por eso estamos desafiados a ser santos como Él es santo, porque a veces queremos escuchar palabras de ánimo, que sí, Dios tiene palabras de ánimo para tu vida, para mi vida. Dios tiene palabras de consuelo para tu vida y para mi vida. Dios tiene palabras de guía para tu vida y para mi vida. Pero ¿sabes una cosa? También Dios tiene palabras de demanda de santidad para tu vida, para mi vida. Y tenemos que vivir en la santidad de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos la oportunidad de reflexionar sobre un Dios santo, sobre la santidad de Dios, como también a la santidad a la que tú y yo hemos sido llamados a ser escogidos, porque la palabra santo quiere decir apartado. Dios nos aparta, nos escoge. ¿Y sabes qué? No podemos ser perfectos, tal vez cuando estemos con Dios, ante Él, lo seamos por Él, pero sí tenemos que tener cuidado de las cosas que hablamos, que vivimos, de lo que sentimos. Te recuerdo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es por eso que nos habla del corazón este pasaje, de, de cómo vivimos, de cómo sentimos, de cómo creemos, porque habla de no tener ídolos y a veces pensamos que únicamente existen los ídolos hechos por manos, las figuras de cera o no sé. No, puedes hacer tu ídolo tu trabajo, el deporte, tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá. Puedes hacer ídolos de todas partes, el dinero puede ser tu ídolo. Hay gente que es workaholic, adicta al trabajo, ¿no? La droga puede ser tu Dios, puede ser tu ídolo también, ¿sabes? Dios nos demanda a vivir en santidad, a vivir como Él vivió, a recordar quién es Él. Aunque tú y yo no somos perfectos, analizar nuestro corazón, nuestras prioridades, dónde depositamos nuestra fe, cómo está nuestro estilo de vida. Debemos de tener cuidado con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que hablamos, en lo que creemos, en lo que nos mueve para hacer las cosas. Bueno, tú y yo en verdad estamos desafiados a vivir en santidad. Dios quiere que estemos con Él. Ese es su plan desde el principio, que caminemos con Él como se caminaba en el huerto del Edén, que Jesús se fue a preparar un lugar para ti, para mí, una morada eterna. Es lo que Dios quiere. De hecho, te recuerdo, Apocalipsis está hecho para una iglesia. Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dios quiere entrar a tu vida, a mi corazón, a tu corazón. Quiere cenar con nosotros, convivir con nosotros, ser parte de nuestra vida. Oye, ¿te gustaría comer en un lugar donde huele a basura? ¿Has visto pasar los camiones de basura? Huele feo, come ahí, sería horrible, ¿no? Darían ganas como que de vomitar. Oye, espérame, así huele el pecado. Así es el pecado ante la santidad. Dios quiere estar contigo y conmigo. ¿Sabes? Más vale que cuidemos lo que pensamos, lo que hacemos, cómo vivimos, lo que deseamos. No ser ningún ídolo, ningún Dios en nuestra vida. Únicamente Dios es el único que debe estar y gobernar nuestro corazón. A Él le debemos todo. En Él debemos descansar nuestra fe. Es por Él, por Jesucristo, por el cual tenemos justificación. Y decíamos, ¿quién puede entrar al Monte Santo? ¿Quién va a estar en la presencia de Dios? No podemos, pero por medio de Jesucristo podemos, porque en Él tenemos justificación por su muerte vicaria. ¿Sabes? Debemos depositar nuestra fe en Él. El sacrificio de Jesús en la cruz nos santifica, santifica al pecador, nos regenera.
Somos tú y yo perfectamente limpios de todo pecado en Él, por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Pablo lo entiende muy bien y lo explica en Colosenses 2:13, apúntalo, Colosenses 2:13, Romanos 8:1 también, apúntalo también. ¿Sabes? Al tener un Dios santo estamos llamados a vivir como Él, porque tú y yo somos sacados del lodo del pecado, no merecemos nada, pero en Él somos justificados. Es un llamado para tu vida, para mi vida, a ser humildes, a ser sinceros, a reconocer que pecamos, que nos equivocamos, que necesitamos de Dios, que necesitamos conocerle más para vivir de acuerdo a sus parámetros, a su santidad, que necesitamos arrepentirnos de las cosas que incluso conociendo a Dios seguimos haciendo, seguimos pensando, seguimos reaccionando. Nos invita a un cambio de vida, al nuevo nacimiento que Nicodemo, este experto en la ley judía, experto en la palabra de Dios, no entendía. Bueno, vivamos agradecidos, agradecidos, porque Dios nos ama, nos escoge, nos limpia, nos perdona por su gracia, por su misericordia. Vivamos de una manera diferente. Vivamos con un Dios santo, con un estilo de vida que merece un Dios santo y que merece a alguien que fue regenerado, que fue perdonado y que es responsable y valora el sacrificio de Jesús por él, que ese somos tú y yo, ¿sabes? No porque lo merezcamos, porque Dios se lo merece y porque la consecuencia de su santidad nos demanda, nos impulsa, nos exige vivir en santidad. Jesús pagó un precio muy caro por ello. Vivamos con las manos limpias, con un corazón puro, sin vanidades, pidiéndole a Dios que nos ayude con todo esto y que también nos enseñe a amar como Él nos amó a nosotros. ¿Sabes? Estas cosas que recordamos nos ayudan a vivir mejor. Y como último punto, del verso 7 al verso 10, vamos a leer, pero este punto nos lleva a recordar la gloria de la autoridad de Dios. Muy bien, no sé si lo tenga la hermana Ile, verso 7 al verso 10, dice a la letra. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Muy bien, te recuerdo que en aquellos tiempos la mayoría de los reinos estaban bardeados, estaban con una muralla para protegerlos y cuando entraba el rey, abran las puertas, viene el rey, sacaban trompetas, hacían fanfarrias, hacían fiesta, porque tal vez el rey regresaba de guerra o simplemente regresaba y todos anhelaban estar con el rey, traía alegría al pueblo. Bueno, esta entrada triunfal nos habla de Dios entrando a nuestra vida, entrando al lugar que es propio, que es suyo. Puertas eternas como las puertas de gloria es una referencia a un reino, al reino de Dios, a un reino espiritual, donde por supuesto sus súbditos, que somos tú y yo, tenemos que ser reverentes ante Dios, ante el rey. Bueno, tenemos que darle la gloria a Dios, no únicamente por lo que Él ha hecho, que ha hecho todo, decíamos, Él es dueño de todo, del mundo, creador, espérame, su potestad, sino por lo que hizo. Y te recuerdo que está hablando del futuro, porque todavía no lo hace, porque lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Bueno, si al parecer, cuando llegaba el rey al reino, tocaban trompetas, como decíamos, y había, pues, alegría, fiesta, había reverencia. Oye, estamos hablando del Dios de gloria, de este rey fuerte y valiente, poderoso para la batalla. Dios merece toda la gloria, la honra. Sabes, tú y yo deberíamos de estar pensando cómo agradar a Dios en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en las formas como reaccionamos, como hablamos, porque podemos mejorar. Porque tú y yo estamos hechos para alabar a Dios, ese es nuestro propósito, esa es nuestra finalidad. En el cielo vamos a estar alabando a Dios. Espero que hayamos creído a Jesucristo como nuestro único Señor, Dios, Salvador, como el que murió en la cruz del Calvario, para poder estar juntos alabando a Dios. Bueno, alabemos a Dios aquí en la tierra con nuestro estilo de vida. Reconozcamos que Él es digno de alabanza y démosle alabanza
en nuestro diario vivir con todo lo que hacemos, pensamos, decimos, recordando su grandeza, su amor, su perdón, su majestad, su santidad, su gloria. Y creo yo que estos versos del 7 a 10, por supuesto, nos habla acerca de la gloria de Dios, de cómo tú y yo tenemos que conocerlo tanto, porque entre más conozcamos a Dios, más lo vamos a amar, más vamos a tratar de vivir en santidad, más vamos a reconocer que es el Rey Creador, que es quien gobierna en este mundo. Vamos a reconocer que no se mueve nada, nada, ni el aire, ni una hoja, nada sin su voluntad. Y es por eso que el conocer a Dios, el recordar quién es Dios, el vivir bajo la voluntad de Dios, cambia y transforma nuestra vida. Y es por eso que estamos invitados tú y yo a este desafío. Recordar que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios es creador, su majestad, su estilo de vida, su rechazo al pecado. Por supuesto, Dios ama al pecador, pero oye, a Dios no le gusta el pecado, como decíamos tú y yo. A mí no me gusta comer en un restaurante lleno de basura, ¿no? O con las bolsas abiertas de basura de 3 días antes, imagínate, o junto al basurero, o adentro del camión, que a todo nos podemos acostumbrar. La gente se puede ir cargando la basura con las manos sucias, con el uniforme de levantar la basura y comiendo algo. Se pueden acostumbrar, no nos acostumbremos a no vivir en la santidad. Acostumbrémonos a vivir como Dios quiere. Acostumbrémonos a recordar quién es Dios. Y por supuesto, a darle la gloria y la honra a Dios, a este Dios de autoridad, a este Dios que nos enseña muchas cosas en la vida, a este Dios que dice que nos ama con amor eterno, a este Dios que quiere que tú y yo le conozcamos, que nos dejemos guiar. De hecho, Él quiere ser nuestro pastor, quiere bendecirnos, pero oye, tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón, pero ¿sabes qué? Tenemos que entrar al reino de Dios. Se abren las puertas, se abre todo para que tú y yo entremos a estar en la presencia de Dios. Nos demanda no únicamente a recordar quién es Dios, a vivir con Dios por la eternidad. Oye, por supuesto, este Rey de gloria, fuerte y valiente, nos está invitando a estar con Él, a vivir con Él. Ahora tú y yo tenemos, o espero que tengamos la respuesta clara en nuestra vida. Digámosle que sí, vivamos con este Dios de acuerdo a sus parámetros, no a nuestros parámetros, pero recordemos su amor, su gracia, su misericordia, su majestad, su santidad, su autoridad, y vivamos bajo su autoridad, no bajo tu autoridad, no bajo mi autoridad, no bajo la autoridad de nadie, bajo la autoridad de Dios. Bueno, este salmo que nos habla, por supuesto, del buen pastor, del gran pastor, y ahora, porque es una unión del Salmo 22, Salmo 23 y ahora Salmo 24, nos da más características de Dios, del buen pastor, y podemos decir del príncipe de los pastores, que por supuesto se refiere a Jesús. Todos los salmos están, bueno, refiriendo a Dios y nos dirigen hacia Jesucristo, hacia su Hijo. Bueno, dirijamos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra alabanza, nuestra fe, nuestro estilo de vida a Dios. Te acompaño te invito a que me acompañes a orar, y después de esta oración vamos a quedar despedidos de las redes sociales, del Facebook, del YouTube, y nos vamos a quedar un momento aquí en el Zoom, los que están por Zoom, por si tienen alguna pregunta, por si tienen alguna petición de oración que no hayan externado, y también si estás tú por el YouTube o por Facebook, también puedes preguntar y te contestaremos. Estaremos checando cotidianamente para poder contestar o para poder orar por tus necesidades. Acompáñame a orar. Dios, cuántas gracias te damos, Padre, porque tú eres, Señor, ese Rey de Reyes, tú eres, Señor, ese Pastor de Pastores, Señor, el Señor de Señores, Padre. Gracias, Señor, porque podemos contemplar los cielos, la tierra, Señor, y ver tu presencia, Señor, ver tu majestad. También podemos preguntarnos, Señor, como el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, Señor? Gracias, Padre, porque en tu deidad decidiste, Señor, ser un ser humano para habitar entre nosotros, para morir por nosotros, Señor, para vivir en santidad, Señor, siendo hombre, Padre. Gracias por ponernos el ejemplo de tu amor, dando a tu Hijo, Señor Jesucristo, para morir por nosotros. Gracias, Padre, por tu potestad, por tu majestad, Señor, porque solo tú eres digno de toda la gloria y la honra, Padre. Perdona nuestras fallas, perdona, Señor, nuestros pecados continuos, Señor, conscientes, Señor.
Ayúdanos, Señor, a darte gloria, Señor, con nuestro estilo de vida, Señor, a vivir de acuerdo a tu santidad, no de acuerdo a nuestra voluntad ni de acuerdo a nuestros parámetros, Padre. Y ayúdanos, Señor, a reconocer tu autoridad en nuestra vida y sobre todas las cosas, Padre. Gracias, Padre, porque podemos estar contigo por medio de Jesucristo, Señor, y porque te podemos reconocer como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Dios, Padre. Permite que nuestra vida te alabe y te honre. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, amados, estamos despedidos tanto del Facebook como del YouTube. Dios les bendiga. Recuerden, cualquier pregunta, cualquier situación o petición de oración, escríbanla y con mucho gusto.